Ok, bueno. Para repasar el último tema del parcial, recordemos a David Hume. Bueno, el tema de David Hume y las pasiones, ahí se me pasó. ¿Ya? A ver, recuerden que David Hume, como platicábamos, fue el empirista, por así decirlo, más sobresaliente, ¿no? Tomemos como ejemplo un fenómeno o un recuerdo o algo que nos pueda hacer familiar porque lo hayamos vivido o también porque si bien no se haya vivido lo se puede imaginar, ¿no? El ejemplo que les ponía en clase y que del que siempre se reían y que jijiji, que jajaja era lo del primer beso, ¿se acuerdan? Imaginen que cómo se siente, cómo se experiencia, cómo se experimenta un primer beso, ¿no? En ese sentido, imaginen que estamos hablando aquí cuando digo percepciones de un primer beso y podríamos estudiar esa percepción del primer beso o ese sentimiento del primer beso bajo dos vertientes, las impresiones y las ideas, ¿ok? Vean que estamos hablando de la misma cosa explicada de una manera diferente, ¿ok? Las impresiones son las impresiones sensibles eh, tienen que ver con las emociones, con las pasiones, con los sentimientos que suscita este fenómeno, ¿no? En una escala de fuerza y vivacidad, estas impresiones tienen mucho más fuerza y vivacidad que las ideas. Las ideas, por su parte, serían copias, serían imágenes pálidas, representaciones, una desoladora, por así decirlo, imagen que no, o sea, que corresponde con esta idea, pero para nada la explica en su fuerza y vivacidad, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de recuerdos, podríamos hablar de imaginaciones, de verdades matemáticas, de cualquier idea. De hecho, Hume, al momento de expresar este término de impresión sensible, él acepta que no hay un término que le haga justicia a la impresión sensible. Dice que no hay un término ni en inglés ni en cualquier otra lengua que haga alusión a lo que él quiere decir. En ese sentido, hay que pensar a las ilusiones en un sentido muy poético de aquello que no se puede decir con palabras. Es tan fuerte la pasión y el sentimiento que no se puede decir con palabras, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la cosa de capital importancia aquí? Que las impresiones son siempre la fuente y el origen de las ideas. Que más allá de las impresiones no puede haber mundo, no puede haber experiencia. Y si la hay, no la tenemos. Para David Hume, para un buen empirista, para el más grande de todos los empiristas, habría que fundamentar el conocimiento del mundo en las impresiones sensibles y no en algo más allá de ellas. ¿Ok? Como por ejemplo, como lo veremos, Dios. Lo que está más allá de las impresiones no puede ser conocido y por ende hay que dudar de ello o hay que desconfiar de ello, ¿no? Hay que ser escéptico de ello. Eh, entonces, hecha esta distinción y hecha explícita la necesidad de que todas las ideas tienen su origen en las impresiones, podemos pasar un poco hacia lo de abajo. Cuando David Hume habla de ideas, David Hume no está negando la capacidad de razonar, que en su filosofía también puede entenderse como la palabra entendimiento. David Hume distingue entre relaciones de ideas y cuestiones de hecho, o verdades de facto. Las relaciones de ideas son simplemente, por ejemplo, 2 más 2 es 4, el teorema de Pitágoras, todo teorema matemático entraría bajo este esquema. Ahora bien, las cuestiones de hecho tienen que ver, como veíamos un poco con Leibniz, pero bueno, aquí va a tomar otro camino. Las cuestiones de hecho son cuestiones contingentes, cuestiones que pueden ser o no ser. ¿Ok? Por ejemplo, hoy es un día soleado, pero mañana puede ser un día lluvioso. El ejemplo que me gusta poner mucho en clase, hoy te amo, pero mañana quién sabe, ¿no? Cosas que pueden ser o no ser, contingentes, ¿ok? Acá necesariamente 2 más 2 es 4 y necesariamente siempre la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, siempre, bajo cualquier circunstancia, pero aquí no, aquí siempre tenemos que puede ser o no ser. Ahora bien, tratando de desentrañar un poco el conocimiento del mundo, David Hume empieza a preguntarse sobre la relación causa y efecto del mundo. David Hume empieza a preguntarse, ¿habrá una relación causa y efecto? Por ejemplo, si hoy es un día soleado y mañana es un día lluvioso,
¿qué es lo que conlleva o qué es lo que hace que una sea causa y el otro sea un efecto? ¿Me voy a entender? Aquí, por ejemplo, es muy claro, causa y efecto, 2 más 2 es 4, 2 más 2 entonces 4, ¿ok? Digamos que David Hume empieza a preguntarse sobre la causalidad. Cuando digo causalidad hablo de relación causa y efecto, nexo causal, todo eso son sinónimos, y empieza a preguntarse si ese nexo causal existe en la naturaleza. Yo les preguntaría a ustedes qué dirían. Parecería que de un momento a otro en efecto sí existe, ¿no crees? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si por ejemplo yo hago caer esto, pues va a caer siempre. Y de 1000 veces que yo lo haga caer, va a caer todas las veces. Y algunos dirían, pues claro, es que la causa es la gravedad. Si yo, por ejemplo, agarrara un plumón y empezara a escribir bajo este pizarrón, pues ustedes dirían, claro, la causa de esta línea es el plumón, la tinta del plumón. Y así sucesivamente, o sea, véanlo en cualquier ejemplo de su vida cotidiana y de las cosas o de las tonterías que muchas veces les suelen decir a ustedes. Por ejemplo, si no estudias te la vas a pelar, lo digo en confianza. O por ejemplo, si no estudias no vas a hacer nada en la vida. ¿No? Ese tipo de cosas estamos muy habituados a ello. Estamos muy habituados a pensar en una clave muy racional la vida. ¿Okay? Ahora bien, ¿existe la relación causa y efecto? David Hume va a decir que no, pero hay que entender por qué dice que no. Recuerden que cuando estudiábamos a Leibniz y a Spinoza hablábamos de causalidad, hablábamos de causa. Por ejemplo, con Leibniz y las mónadas hablábamos que cada mónada tenía causa y efecto dentro del sistema y que llevaban a un mismo fin, a un mismo propósito que era el mejor mundo posible. ¿Eso es una relación causal? Claro que sí. Y lo mismo con Spinoza, que Dios y la naturaleza causaba al mismo mundo, al mismo haber, a la misma naturaleza. Pero es muy diferente pensar que la relación causal o la relación causa y efecto está en la naturaleza, está en las cosas que se caen, a decir que es algo que es más o menos nosotros como sujetos del conocimiento ponemos al mundo. Dicho de otra manera, es muy diferente decir que la relación causal sale de nosotros a que es algo del mundo, ¿ok? Espero que ahí nos vayamos entendiendo. David Hume dice, a ver, inclusive para nosotros eso no existe. No existe la relación causal. ¿Por qué? Recuerden el fundamento principal que les dije. Si algo no tiene su correlato en las impresiones, entonces no existe. David Hume dice, no tenemos una impresión de la causalidad. No tenemos una impresión de causa y efecto. A ver, cuando yo dejo caer este marcador, en realidad lo que tenemos son miles y miles de impresiones de verlo caer, pum, 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 impresión, 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 hasta que cae. David Hume dice, a ver, el hecho de que esta impresión siga de esta no quiere decir que sea causa y efecto. Simplemente estás percibiéndolo, estás viendo las impresiones de cómo cae. Pero eso no quiere decir que una sea causa de la otra. ¿Dónde está la causalidad? ¿Cómo se experimenta la causalidad? David Hume va a decir, no podemos tener experiencia de eso. Tenemos experiencia de las cosas que actúan o que son modificadas, pero eso no quiere decir que la causa y el efecto está acá. Es algo muy diferente y es algo muy importante. Otro ejemplo que pone Hume para eso es, y que lo hicimos en clase, es el ejemplo de las campanas, que yo de hecho a algunos de ustedes los engañé haciéndoles pensar que cerraran los ojos y que identificaran ciertos sonidos de campana. Muchos pudieron hacerlo, pero uno al que premeditadamente engañé no lo pudo hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente el sonido que escucha se corresponde al de una campana. Por así decirlo, puede darse el caso de que sea la laptop sonando. Otro ejemplo que pone Hume es las bolas de billar. Aquellos que les gusta el billar, pues tú sabes que si le pegas a la bola blanca y empieza a pegarle a las otras, pues tú dices, bueno, claro, la bola que va hacia allá es la causa y el efecto es que esta otra bola salga disparada y sucesivamente. David Hume diría, no, lo que percibes es el golpe de una bola, el golpe de otra bola, el golpe de otra bola. A fin de cuentas lo que tienes son impresiones sensibles, pero la causalidad, ¿dónde la ves? No está la causalidad, no la ves, no la experiencias, no hay una impresión sensible de ella. Por ende, la causalidad para David Hume no existe. Y eso ya es ir en contra de los sistemas racionalistas que hemos visto, muchachos, ¿ok? Ahora bien,
se preguntarán, ¿y cómo diantres le hace Hume si no hay causa y efecto para explicar el haber del mundo, para explicar a las cosas mismas, ¿no? David Hume va a decir, pues con la costumbre, porque tenemos hábitos y costumbres. Es nuestro modo de experimentar el mundo. Por ejemplo, esta pregunta famosa de ¿saldrá el sol mañana? David Hume diría, pues no necesariamente. El hecho de que haya salido durante todo el tiempo en que la humanidad ha existido puede parecer un buen augurio para que el sol salga mañana. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo que el sol ya salió sea la causa para que el sol mañana, efecto, salga. Puede no salir. Puede que no tengamos la impresión sensible de eso. Recuerden también el ejemplo que les había dado de mi ex caminando por quién sabe dónde, que vio una roca y que eh, con mucha jocosidad, me sigo riendo de eso, pero que ella pensó que era una roca y el momento en el que pateó la roca se dio cuenta que no era una roca, sino que era mierda de perro, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaba ella que era roca? Porque ya estaba habituada, ya estaba acostumbrada a que de 1000 veces que le pagaba una roca se sentía sólida, se sentía, que después no la sintió, no se sintió nada sólido, me imagino, que se sentía con cierta textura, que tenía cierta consistencia. Claro, como estás habituada a experimentar el mundo de cierta manera, esperas que las cosas sean de cierta manera. Pero eso no quiere decir que la realidad se quiebre y que o el sol no salga mañana o, por ejemplo, la próxima roca que patees no sea una roca y sea mierda. ¿Ok? Recuerden mucho eso. Dicho de otra manera, lo que Hume nos está invitando a hacer es a vivir en la contingencia, a vivir en la irremisible incertidumbre que tiene la vida humana. ¿Por qué el sol sale mañana? Bueno, pues pareciera que el mundo y el sol y las cosas en la naturaleza tienen cierta consistencia. Y qué bueno que la tienen, por eso podemos tener la esperanza de que el sol salga mañana. ¿Por qué pensaste que esa era una roca? Porque bueno, siempre que pateaste una roca se sentía de esa manera. Pero David Hume está aceptando que probablemente no necesariamente sea de otro modo, sino que puede cambiar. Negarlo y decir que siempre que patees una cosa que parece entre gris y negra, que tiene cierto tamaño y que tiene cierta consistencia, eso es una roca, sería caer en la causalidad. Y no necesariamente, la vida no funciona así. David Hume está reformulando de una manera abismal la manera en cómo se ha pensado la filosofía. De hecho, yo diría el ataque más punzante hacia las ideas innatas y hacia el racionalismo, al racionalismo mismo. Ahora bien, algunos de ustedes podrán preguntar, oye, pero entonces, si todas las ideas válidas deben de tener su origen en las impresiones sensibles, ¿qué pasa, por ejemplo, con la idea de Dios? Con la idea de substancia, por ejemplo, que es una idea también muy metafísica, o con la idea de causalidad, que ya estamos negando y que ya la acabamos de negar. Eh, bueno, David Hume dirá, bueno, pues sí, una cosa es que tengas ideas por imaginación, que es una facultad que no niega Hume, y otra cosa es que esas ideas, que son ideas compuestas, tengan en verdad su correlato aquí. Si nunca tienen su correlato o su origen aquí, esas ideas nunca pueden ser válidas. Ya vimos que la causalidad no pasó el filtro. Ahora vemos, por ejemplo, Dios. Dios, imaginan a Dios, y hemos hecho este ejercicio en clases, y me empiezan a decir, no, pues es un hombre barbón, que Morgan Freeman, que benevolente, aquí puse benevolente, una persona piadosa. A ver, todo ese tipo de características se piensan, no, más que pensarse se sienten, las cosas morales se sienten. Alguien bueno, se siente cuando alguien es bueno, se siente cuando alguien es feo, cuando alguien es iba a ser una mala palabra, cuando alguien es malo, ¿no? O sea, cuando alguien te cae mal, se siente, o sea, es algo del sentir, más que del pensar, es del sentir. Ahí la importancia de Hume, no solamente es epistemológica, sino también es moral, pero eso es otro para un curso totalmente diferente, ¿okay? Que de hecho a Hume le interesa, creo, mucho más la moral que la epistemología, ¿no? Ahora bien, si ustedes conjuntan todas esas impresiones de un hombre viejo, de alguien benevolente, de alguien que va por la justicia, de alguien piadoso, lo que va dando la sensación es que tenemos cierta perfección y inferimos o tenemos la idea compuesta de Dios. Pero en modo alguno eso quiere decir que esta idea tenga su correlato aquí, ojo. Lo mismo pasa con estos conceptos metafísicos, igual,
Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con un unicornio, con una criatura mitológica, con un dragón. Ustedes dirán, pues claro, ¿cómo es posible que tengamos ideas de un dragón o de un unicornio y no una impresión sensible? Pues porque, por ejemplo, hemos visto un caballo y un rinoceronte, hace una síntesis y que obtienes un unicornio, por decirlo así. Pero, por ejemplo, si has visto aves, si has visto plumas, si has visto cierto tipo de garras o de patas y de colas, probablemente puedas inferir o puedas imaginarte una ave mitológica. Entonces, David Hume dirá, pues claro, son ideas que no tienen su correlato, pero que tienes. ¿Por qué? Porque son ideas compuestas. Ideas compuestas que pueden ser porque fueron propiciadas por impresiones sensibles simples. ¿Ok? Esa es la cuestión con David Hume. Que ya no hay un fundamento metafísico y que por el contrario hay que aprender a vivir en la contingencia de la vida, en un mundo en el que se me puede quebrar el conocimiento del mundo y el mundo mismo, por ende. En un mundo en el que probablemente el sol no va a salir mañana y la roca que vas a patear no es una roca, sino mierda. Pero digamos que este esquema nos permite ser menos dogmáticos en ese sentido. Por eso a Hume se le ha acusado de escéptico. Escéptico por dudar de todas estas ideas metafísicas. Pero ¿qué clase de escepticismo tan deseable, yo diría, es ese? Muchas veces se ha malinterpretado ay Dios mío, a Hume como un escéptico. Pero digamos que un escéptico que vale la pena, o un escepticismo que vale la pena tener. Si no estoy, David Hume no está negando el mundo. David Hume está explicando cómo experienciar el mundo a través de las impresiones. Pero eso no quiere decir que esté negando el mundo, está negando ideas que falsamente o hipotéticamente o dogmáticamente se han querido usar para explicar al mundo, como son estas, como la causalidad, como Dios, como la substancia. Y David Hume va a decir, no, no necesariamente. Ahí radica yo creo que la importancia de David Hume, pero bueno, cualquier duda o comentario por favor hágamelo llegar. Un abrazo a todas y a todos.